Hola, bienvenidas a una nueva edición de Hablemos de mi citología. En esta oportunidad les quiero hablar del cáncer de cuello uterino. Ya en videos anteriores hemos estado hablando del BPH, de infecciones, de la microbiota, de las lesiones antes del cáncer, pero no habíamos hablado del cáncer, que es un tema importante y que por supuesto la citología busca detectar las lesiones a tiempo para evitar llegar al cáncer, y también pues la citología busca diagnosticar el cáncer de cuello uterino. Entonces hoy voy a estar hablando de ese tema: qué síntomas puedo presentar, los factores de riesgo, qué es lo que sucede en torno a este tema, cuándo aparece el cáncer, en qué edad promedio puede aparecer, desde que me contagio del virus hasta que aparece, cuánto tiempo puede pasar. Todo eso lo vamos a estar respondiendo en este video. Recuerden que si tienen preguntas relacionadas con la citología me pueden escribir al correo citologiacienciayarte@gmail.com. O también pueden dejar aquí sus preguntas en los comentarios de este video. Recuerden también suscribirse al canal, darle like al video, comentar, compartir. De esa forma me apoyan a que esto pueda crecer más y que yo pueda continuar haciendo videos como este. Comencemos entonces hablando en primer lugar de los síntomas, ¿no? De los síntomas del cáncer. Cómo yo por sintomatología yo puedo sospechar que quizá tenga un cáncer o cómo se manifiesta. Complicado. Complicado, ¿por qué? Porque muchas veces no se presenta ningún síntoma. Nada que me diga, ay, quizá yo tengo algo aquí. Puede que no. En la gran mayoría de los casos no hay una sintomatología. En otras ocasiones se puede, uno de los síntomas más comunes o una de las cosas, de los hallazgos más comunes que tienen las pacientes que las llevan a una consulta ginecológica, es el sangrado fuera de la menstruación. Tengo sangrados constantes, siempre estoy sangrando y no tengo la menstruación. Eso es como de los más comunes. ¿El sangrado de fuera de la menstruación siempre está asociado con el cáncer? No. Hay una gran cantidad de patologías que pueden generar un sangrado sin que necesariamente sea un cáncer. Pero siempre un sangrado fuera de la menstruación va a ser llamativo y siempre debe consultarse el ginecólogo. No puedo quedarme tranquila con que yo ya sé que no tengo el periodo y una semana después de que se me fue el periodo estoy sangrando. Eso no está bien. Bien que ese sangrado sea el periodo, como puede que vuelva a ser el periodo, como que no lo sea. Debo consultarlo porque no está bien bajo ningún aspecto. Así que siempre un sangrado fuera de la menstruación es importante. Pacientes menopáusicas, ya no tengo la menstruación, hace 5 años que no menstruo, yo ya dejé de menstruar y de repente un sangrado. Eso no está bien, motivo de consulta. Hay que ir al ginecólogo a ver por qué tengo ese sangrado. Eso no debería estar pasando. Entonces, eso es uno de los principales síntomas. Otros de los síntomas pueden ser dolores durante las relaciones sexuales. Eso también puede ser otra sintomatología. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos, si es un cáncer, porque estamos hablando del cáncer, ¿no? Este es, como siempre, nuestra vagina, el cuello uterino, este que está aquí, con ese tridente rojo que siempre les muestro. Y el cáncer se está generando acá como este puntito blanco que está ahí. Eso sería un cáncer de cuello uterino. Una representación, ¿no? Cuando tengo relaciones sexuales, el miembro masculino puede llegar hasta el cuello uterino. Y si yo tengo una lesión allí que está creciendo, pues me puede generar dolor. Y si es una lesión de gran tamaño, porque recuerden que los tumores son agrandamientos del tejido, son células que se están dividiendo sin parar y se van haciendo bultos. Tumores, por eso hablamos de tumores, porque se van haciendo bultos y lesiones que se van agrandando. Entonces, si yo tengo una lesión que se está agrandando y que a lo mejor está ocupando un espacio considerable dentro de lo que es la cavidad vaginal, pues durante las relaciones sexuales puede presionarse ese tumor y generar dolor. Entonces, ahí explicando un poco de por qué se puede generar ese dolor durante la intimidad. Se puede presentar, que son ya sintomatologías más raras, pero se pueden presentar y que son poco específicas: pérdida de peso, fatiga, flujo anormal. Eso es llamativo, pero el flujo anormal puede ser también por muchas cosas. Siempre es motivo de consulta. Tengo un flujo que tiene un color extraño, que tiene un olor extraño, que huele como mal. Eso es llamativo, porque ¿qué sucede cuando tenemos un tumor? Cuando tenemos un tumor aquí creciendo, los tumores siempre van a buscar ir hacia los vasos sanguíneos para seguir creciendo, porque la sangre que trae el oxígeno es quien los va a alimentar. Necesitan del oxígeno y los nutrientes de la sangre para crecer, porque al final estos son células que se están en un descontrol y creciendo
pero necesitan vivir y necesitan oxígeno. Entonces vamos a tener lo que se conoce como necrosis o tejido necrótico, porque así como están creciendo hay otras que se están muriendo. Entonces, y además está matando hay una destrucción de cierta forma del tejido que está sano. Entonces voy a tener allí lo que se conoce como necrosis, que la necrosis es muerte de las células, muerte de ese tejido. Y eso, todo lo que se muere, huele mal. Cualquier cosa que se muere va a descomponerse y va a generar un mal olor. Entonces, de allí a que se pueda tener un flujo que tenga un mal olor. Entonces, atención con eso. Si yo tengo un flujo que es de muy mal olor y que además tiene un aspecto como un tono pardo, como un tono marrón, tiene como ese aspecto, porque eso es lo que tiene en esa necrosis. Hay tejido muerto, pero también hay sangre envejecida, sangre que se va acumulando allí. Entonces, todo ese tejido muerto que se está pudriendo, porque eso es lo que realmente está pasando, se está descomponiendo, genera un mal olor y esa sangre se va envejeciendo, que es lo que uno dice, bueno, va envejeciendo porque tiene tiempo allí acumulándose y no se ve esa sangre el rojo vivo como cuando nos cortamos en algún lugar, sino que más bien tiene un tono más como un aspecto naranja y se va a generar un flujo más bien como un poco marrón, un poco de tono café. Entonces eso es motivo de alerta. Yo tengo un flujo con ese aspecto y un olor que digo, wow, esto es un olor bastante fétido, debo consultar. Esos son síntomas que puedo llegar a presentar, pero como les dije, en la gran mayoría de los casos no se producen síntomas. ¿En qué edad se suele diagnosticar? La edad promedio en que se diagnostica el carcinoma de cuello uterino son los 50 años aproximadamente. Eso, claro, como a grandes rasgos, en la mayoría de los casos el diagnóstico va entre esa edad. Pero se puede diagnosticar a edades más tempranas, entre los 35, 44 años se puede hacer un diagnóstico de cáncer. Esto es para asustar recuerden que aquí no estamos buscando asustar a nadie, aquí estamos buscando crear conciencia. Si yo mantengo mi control ginecológico como corresponde, pues lo más probable es que yo voy a tener diagnóstico a tiempo o del cáncer o de las lesiones previas al cáncer. Entonces, si yo mantengo un control estricto, es decir, todos los años voy a mi control, lo más seguro es que detecten la lesión a tiempo. ¿Qué pasa? Porque hay casos, por supuesto, hay casos en que yo siempre fui a mis controles, igual me salió un cáncer, pero ¿por qué? Bueno, porque todo es posible, por supuesto. ¿Qué pasa? El cuello uterino, como lo vemos acá, está el orificio del cuello uterino, que es la zona interna, que es lo que llamamos endocervix. Si el tumor se genera del endocervix hacia adentro, cuando el ginecólogo toma la muestra, visualmente puede que no se observe nada, que el cuello se vea aparentemente sano, porque el tumor esté hacia adentro del canal. Por eso es tan importante cuando se toma la muestra, que se tome muestra de la parte externa y de la parte interna. Eso es súper importante porque necesitamos evaluar que lo que está dentro también está bien. Eso es una de las razones en las que puede pasar que yo siempre me hago un control y de pronto me encontraron un cáncer, a lo mejor está ubicado muy adentro y no visible macroscópicamente, no había una lesión visible y puede que si no se hace una buena toma de muestra, pues no se haya detectado tampoco en la citología. Eso puede pasar en muy poquiticos casos. Eso no es algo que pasa siempre, pero se los menciono porque son cosas que pueden pasar y quizá a algunos de ustedes les ha pasado y ha dicho es que no, estos profesionales no sirven, no saben lo que están haciendo. No, no es eso. Son cosas que pueden suceder, pero son los casos menos probables. La gran mayoría de los casos, el más del 90% de los casos, se detectan las lesiones a tiempo con la citología, con el control ginecológico, el médico observa el cuello, ve que todo está bien, se hace la citología, si es necesario, porque en la citología salió algún resultado o alguna atipia o algún tipo de lesión, se hace una biopsia, se hace una biología molecular, se hace una cantidad de cosas. El ginecólogo siempre hace una cantidad de evaluaciones cuando ustedes van a sus consultas. Así que eso es una de las cosas que puede pasar. Factores de riesgo, ¿qué me pueden llevar a que yo desarrolle cáncer de cuello uterino? Bueno, primero recordar que el cáncer de cuello uterino está causado por el virus del papiloma humano, por el VPH, del que hablé,
de hecho, en videos anteriores y que siempre estamos hablando del BPH porque es inevitable. El BPH causa cáncer de cuello uterino. El BPH puede causar cáncer en otros órganos que ya hemos mencionado en otras ocasiones, que no viene ahorita el caso. Pero el causante del cáncer de cuello uterino es el BPH, nadie más. Entonces, ¿cuál va a ser un factor de riesgo? Las relaciones sexuales, obviamente, porque el contagio del BPH es por la intimidad, por las relaciones sexuales. Entonces, ese es un factor de riesgo inevitable. ¿Qué es lo que yo puedo evitar? El contagio. ¿Cómo lo puedo evitar? Protegiéndome. Y bueno, de ese tema hablé un poco cuando hablé de los mitos del BPH. Y ahí les dejo el link aquí abajo para que lo vean. Eso es importante en relación a factor de riesgo. ¿Es el principal? ¿Es el único? No. Porque si bien yo puedo contagiarme de BPH y el BPH estar en mi cuerpo, puede que el BPH nunca se active y yo pase una vida feliz y nunca me dé cáncer, nunca se active el virus. Eso puede pasar, que mi sistema inmune esté ahí súper alerta y no pase nada, o que yo lleve una vida sana, X, y que eso no pase. Pero puede ser que el BPH se active y evolucione hasta un cáncer. ¿Qué otro factor ayuda o que puede de cierta manera, que es lo que uno en medicina dice, es un cofactor? Si no es el factor principal, pero tiene como quienes lo empujan a que sea el factor principal. ¿Y quiénes pueden ser eso? El tabaco, es decir, fumar. Fumar está involucrado en una gran cantidad de cánceres en nuestro cuerpo. Uno siempre suele pensar, no, el tabaco, el cigarrillo afecta a los pulmones. Sí, principalmente porque entra por vía respiratoria. Eso no nos queda ninguna duda, eso está más que comprobado. De hecho, hay tipos de cáncer de pulmón que son exclusivos de personas que fuman. Eso ya está súper comprobado. Pero también el tabaco genera cáncer en otros órganos, favorece a que se desarrolle el cáncer en otros tejidos. Porque eso es la nicotina es algo que es una sustancia que está ingresando a nuestro cuerpo y no se va a quedar solo en el pulmón. ¿Quién pasa por los pulmones? Pensemos un poco. ¿Quién pasa por los pulmones todos los días, miles de veces? La sangre, para oxigenarse. Y la sangre viaja a todo nuestro cuerpo. Y lo que esté allí lo va a transportar. Y ahí va a ir la nicotina a todo nuestro cuerpo. Por eso es que nuestros dientes se ponen feos cuando las personas que fuman, bueno, yo en particular nunca he fumado, pero las personas que fuman tienen cierta coloración en los dientes, su piel expele, se sale el olor a cigarro. Entonces vean, cuando decidan consumir una sustancia, piensen en lo que eso les puede generar en su organismo. Y no estamos para juzgar a nadie, cada quien decide lo que quiere hacer, pero tengan un poco de pensar, bueno, esto en qué puede perjudicarme en mi organismo. Entonces, el tabaco es uno de esos factores. Otros, por supuesto, el estrés. El estrés siempre está asociado en todas las enfermedades. El estrés, ¿por qué el estrés? Porque siempre dirán, bueno, pero el estrés siempre está ahí en todas partes. Bueno, porque el estrés debilita el sistema inmunológico. Y por eso es que el estrés va a estar involucrado en todo, desde que nos dé una gripe hasta que nos dé un cáncer. En cualquier cosa va a estar involucrado el estrés porque debilita el sistema inmune. De hecho, si ustedes se han dado cuenta, cuando suelen que les dé resfriados, piénsenlo un poco, hagan ese ejercicio. Cuando a mí me da mucho, yo soy una persona que nunca me enfermo, que yo estoy súper sana, pero cuando me suelen dar resfriados, generalmente cuando uno está estresado, o las personas que le salen los herpes en los labios, cuando están estresados. En las situaciones de estrés, eso baja las defensas, baja el sistema inmunológico, se debilita un poco y ahí aprovechan de aparecer las cosas, las enfermedades. Por ejemplo, como el herpes. Que el herpes, recuerda que también sale en los labios, pero también está el herpes a nivel genital y lo mismo sucede a nivel genital. Entonces, atención con el estrés. Yo sé que es difícil estamos en un mundo que todo es así. Hay que estar todo el tiempo en una actividad, pero tomarse ciertos momentos para ustedes, para relajarse, para tratar de tener una vida un poco más tranquila. Otro factor importante, el uso de anticonceptivos orales. No es un factor, como les digo, no es que porque yo tome la píldora, entonces yo mañana voy a tener... No, eso no funciona así. Recuerden que las cosas no son así. Hay todo un proceso, pero sí existen estudios que se ha observado que pacientes que tienen BPH y que además consumieron píldoras anticonceptivas por más de 10 años,
tuvieron desarrollo de lesiones, una alta probabilidad, un gran porcentaje de estas pacientes que consumieron estas píldoras y que además tenían el virus lograron desarrollar el cáncer en comparación con pacientes que no consumían la píldora y que igualmente tenían el VPH. La cantidad de mujeres que desarrollaron lesiones que consumían la píldora fueron muchas más que las que no la consumían. Esos son estudios que se han hecho y se han hecho muchos estudios relacionados con esto. Esto no es que lo hicieron una sola vez, no, esto siempre se está investigando, porque siempre se están haciendo estudios de una gran cantidad de cosas que ustedes ni se imaginan. Entonces siempre se está analizando esto y se ha visto que efectivamente hay un factor, es un factor de riesgo. Recuerden, ya la palabra lo dice, es un riesgo, pero no es definitivo. Otro factor importante, el inicio de las relaciones sexuales, por supuesto. Entre más temprana inician las relaciones sexuales, mayor probabilidad de contagio del virus, porque si no es lo mismo la persona que lo inició a los 20 años que la persona que lo inició a los 14. Ahí hay una diferencia de tiempo importante. Estamos hablando 14, 20, 6 años en donde pudo haberse contagiado, 6 años donde el VPH pudo haber en algunos de estos años contagiarse y estar ahí ya en el cuerpo. Entonces ya son 6 años que han transcurrido para que el VPH se manifieste, genere una lesión. Entonces, por eso es que se está viendo, de hecho, que los cánceres se diagnostican cada vez a edades un poco más tempranas, porque los inicios de las relaciones sexuales son un poco más tempranos. Entonces, eso es un factor de riesgo. El número de parejas sexuales, por supuesto. La protección, eso también. No es lo mismo una persona que, y eso entre comillas, el número de parejas sexuales. Siempre se involucra esto como factores de riesgo, pero hay casos, de hecho hay casos históricos, en donde pacientes que solamente han tenido una pareja sexual y terminan con cáncer de cuello uterino. Entonces, como les digo, son factores, son distintas cosas que pueden estar allí en el camino, pero no es lo único. Recuerden que para que ocurra un evento en nuestro cuerpo y en toda la vida en general, no hay una única cosa. Hay múltiples cosas, factores involucrados que pueden llevar a esa situación. Como la historia, que me gusta mucho la historia, así que es así como la historia, eso mismo pasa en nuestro cuerpo. Miles de cosas se van sumando, se van sumando, se van sumando y llega al gran evento, que en este caso es el cáncer, que nadie quiere este gran evento, por supuesto. Entonces, esos serían factores de riesgo. Medidas preventivas, ¿cómo puedo prevenir? ¿Cómo me puedo proteger? En primer lugar, los controles. Yo me imagino que ustedes ya lo habrán pensado. Ella siempre dice que los controles ginecológicos, importantísimos. Los controles médicos son importantísimos. El control citológico, el control ginecológico, eso me va a permitir detectar a tiempo una lesión y poder atacar al problema de raíz. Quitar la lesión y tener ahí el ojo montado. Eso es lo súper importante. La vacuna, vacunarse contra el VPH. Ya hoy una edición de estos videos de Hablemos de Micitología donde hablé de la vacuna. Se los voy a dejar aquí en la descripción también para que lo vean. ¿Me puedo vacunar? Esos son otros mitos que existen de la vacuna. ¿Me puedo vacunar? No, yo tengo 40, no, me dicen que no. Vayan a ver ese video. Ahí les aclaro esas preguntas. La vacuna es importante, ya la vacuna me protege contra ciertas cepas. Todo eso lo hablé ahí en ese video, vayan a verlo. Otro factor importante, protegerme, usar protección, condón. Eso también lo hablé. También seguro les va a surgir la pregunta, bueno, pero yo he visto por ahí que sí, que el condón no me protege del todo. Eso lo hablé en la edición de la semana pasada, donde estuve hablando de mitos del VPH. Vayan a ver ese video que hablé sobre eso, para no estar repitiendo 20 veces lo mismo en todos los videos. Porque yo sé que son preguntas que surgen. Entonces, ¿cómo me protejo? ¿Cómo puedo prevenirlo? Con todas esas medidas que les dije. El control ginecológico es fundamental. Si no quieren tener riesgos, y esto siempre lo digo, si usted no quiere tener riesgos de tener ninguna infección de transmisión sexual, simplemente no tenga relaciones sexuales y listo, y se acabó. Eso es lo mejor que pueden hacer. Pero no lo vamos a hacer, nadie lo va a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque eso forma parte de la vida. O sea, ya estamos en una sociedad donde entendemos que la sexualidad forma parte de nuestra vida, así como comer, como hacer ejercicio, como estudiar, como relajarse, todo. Eso forma parte de lo que es la vida del ser humano, de los seres vivos en general. Entonces, no es que vamos a dejar de hacer eso porque es como, no voy a dejar de comer. Entonces, pero voy a tener conciencia de lo que como, ¿verdad? Yo tengo conciencia de qué alimentos introduzco en mi cuerpo, cuáles me hacen daño, cuáles no. Lo mismo con esto porque es otra fase de nuestra vida. En mi intimidad, yo tengo que tomar conciencia con qué personas voy a estar, en qué condiciones voy a estar, me protejo o no me protejo.
Eso es importante. Súper importante y nunca voy a dejar de decírselos porque es fundamental. Y no solo por el cáncer de cuello uterino, no solo por el BPH, sino por la cantidad de enfermedades que existen por contagio sexual. Espero que haya aclarado un poco este tema del cáncer de cuello uterino, que no se les olvide hacerse sus controles ginecológicos, su citología, no olviden acudir al médico, y un diagnóstico temprano siempre es mejor que un diagnóstico que no llegue o que se haga demasiado tarde. Entonces, no se asusten cuando les diagnostiquen un BPH, no se asusten cuando les diagnostiquen una lesión. Digan, qué bien que me vine a hacer mi control, qué bueno que estoy haciendo mi control como corresponde porque pude ver esto a tiempo. No se cuestionen, no se culpabilicen, porque eso también pasa mucho. Nos culpamos a nosotros mismos, es que porque a mí, es que seguro. No, sáquense ese chip de acá y no se culpabilicen, porque esto no es culpa de nadie, son cosas que pasan, forman parte de la vida como contagiarse cualquier otra cosa en la existencia. Entonces eso no tiene que ver porque yo soy una descuidada, porque yo soy una promiscua, eso no tiene que ver con nada de eso. Saquémonos esas ideas absurdas de nuestra cabeza. Son cosas que pueden pasar, es parte de la vida, existe un riesgo y me pasó a mí, bueno, ya me pasó, ya lo tengo, voy a ocuparme de resolver esta situación y de evitar que llegue el cáncer. Algo importante es que el cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres más prevenibles, y ya se los he dicho en videos anteriores. ¿Por qué es el más prevenible? Por el control. Si yo hago mi citología como corresponde, yo voy a atrapar esas lesiones a tiempo, difícilmente va a llegar el cáncer. Y eso no es algo que yo me inventé, eso no es algo que nos inventamos nosotros en el gremio de la salud, eso no se trata de nada de eso. Eso no es así, eso está demostrado. Se han visto, desde que se conoce que el BPH causa cáncer de cuello uterino, se han visto las estadísticas cuando se han implementado los controles, y vayan a verlo en países desarrollados donde existen estos controles ginecológicos, donde existe la vacuna, cómo la incidencia de cáncer de cuello uterino ha bajado 10% y mucho más, mucho ha bajado, gracias a eso. Entonces, en países que van en vías de desarrollo, como nuestros países, Latinoamérica, todavía hay una incidencia importante. Y por eso nuestra lucha es el control. Entonces, vayan a sus controles. Además, qué mejor dinero que gastárselo en uno mismo, en cuidarse uno mismo. Esa es la mejor forma de invertir el dinero. Si yo estoy sano, voy a poder hacer lo que sea. Voy a poder viajar y hacer todas las cosas que quiero. Así que nunca se cuestionen el invertir dinero en su salud. Nos vemos en una próxima edición de Hablemos de mi citología, y por supuesto si tienen preguntas relacionadas con este tema o con otros temas relacionados con la citología, me pueden escribir al correo citologiacienciayarte@gmail.com o también aquí en los comentarios. Por supuesto no olviden darle like, recuerden que con eso me apoyan a que se puedan hacer más videos como este, y por supuesto no olviden compartir con aquellas amigas que quizás les interesa conocer un poco más sobre este tema. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.